Tenemos podcasts y alianzas con la red de radios universitarias, en las que tenemos los podcasts que vienen de la Centro de Memoria Histórica, la Comisión de la Verdad, la red de radios universitarias, el Foro Sonoro Documental, y todas estas alianzas que nos permiten a nosotros tener una programación también variada para la comunidad universitaria. Y pues aquí inicia el semillero de investigación de creación sonora que queremos compartir con ustedes para mostrarles de qué se trata. ¿Sabías que el río Neusa es uno de los más importantes de Colombia y que su conservación es vital para el equilibrio ecológico y la calidad de vida de miles de personas? Según proyecciones del DANE, en 2023 Cogua tiene 26.055 habitantes. El río Neusa es el alma de la región, un manantial de vida que nutre, protege y embellece el paisaje. Su cauce es un refugio para la diversidad biológica y un equilibrador del clima, pero su existencia está amenazada por la voracidad minera que acecha sus orillas. La extracción de minerales es una actividad que genera graves impactos ambientales, entre ellos la contaminación del agua. Los residuos y desechos mineros contienen sustancias químicas, metales pesados y sedimentos que se infiltran en el río y alteran su composición. Hoy hay un momento de angustia y es una angustia que es creciente, creciente porque hay un cerco diría yo, un poco de la minería específicamente, pero también de los cultivos que no están acordes con los planes que se han fijado el municipio y nos preocupa mucho también, históricamente hemos tenido el lío de que ha habido un deterioro de lo que es el páramo fundamentalmente, que es el creador del agua. Entonces lo han deforestado, lo han cultivado con papa, en fin. Hoy el medio ambiente que nosotros tenemos está reducido en un 60% casi de lo que fue hace más o menos unos 30 o 40 años. Los habitantes de Cogua han demostrado su amor y compromiso con el río Neusa, rechazando cualquier intento de explotación minera en su territorio. Ellos saben que el río Neusa es más que un recurso, es un patrimonio natural y cultural que debe ser preservado para las generaciones futuras. Ellos son los guardianes del río Neusa, el tesoro de la sabana. La quebrada Honda se estaba acabando y allá el chorro muy pequeño y nosotros veíamos que eso se iba a morir. Y entonces, indagando todo esto, mirando cuál era la razón, y era que el páramo estaba siendo depredado. Aquí habían cabras, aquí habían vacas, aquí había de todo eso. Entonces dijimos, no, pues la única es que el municipio compre ese páramo y lo reforestemos. Yo estoy como niño chiquito estrenando todo, viendo todos estos bellos paisajes, respirando ese. Como que uno de la capital, todo eso lo llena a uno mucho, o sea, como que respirar ese aire puro, lo renueva a uno. En esta serie de podcast te invitamos a conocer más sobre este tesoro natural, sus amenazas y sus oportunidades. Acompáñanos en un viaje sonoro por las aguas, las montañas y las comunidades que rodean al río Neusa y descubre cómo puedes contribuir a su protección y aprovechamiento sostenible. Este es un podcast para los amantes de la naturaleza, la cultura y la ciencia, que quieren aprender y actuar por el bienestar del planeta. No te pierdas el estreno de Salvemos al río Neusa. Bueno, muchas gracias. Entonces seguimos aquí con nuestros materiales.
Seguimos con la presentación. Entonces, las estudiantes Helen Fernández, Valentina Rincón nos van a hablar un poquito de los objetivos del proyecto, de qué se trata. Valentina. Bueno, entonces pues nos encontramos dentro del contenido. Sí, Ya, no se lo escucho. Valentina, ¿no se escucha? Sí, te estás escuchando. Te estás escuchando. Adelante, Sandra. Sí, pero Valentina está presente. Dale, Valentina. No, soy yo, profe, soy Helen. Valentina no, como que no le Ah, bueno. sirve su micrófono. Entonces, pues les voy a hablar un poco sobre el proceso que hicimos pues en las salidas de campo y en el proceso de investigación pues con la comunidad. Como pudieron ver un poco en el video, Cogua es un municipio pues mayoritariamente rural, de áreas rurales. De hecho, el 60% de la población se ubica en ese tipo de áreas. Y pues las actividades económicas son en su mayoría de ganadería y de agricultura. Entonces, por eso estos recursos hídricos y naturales que tienen, que son muy diversos, son muy importantes para todas esas actividades del municipio. En lo que nosotros estuvimos enfocándonos también fue la reserva forestal, que es donde se encuentran resguardadas el nacimiento de las quebradas Honda y Calderitas, que son súper importantes pues para todo el lugar y son las que ayudan con el abastecimiento de agua y conservación del ecosistema alrededor. Esta reserva, de hecho, nace de iniciativa de los mismos habitantes en 1992 como un intento pues de recuperar un poco pues toda la naturaleza que había ahí, ya que pues también por desgaste de la agricultura se había perdido un poco. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Con todo el tema del título minero y de la explotación minera, ellos se excusaban un poco en el hecho de que precisamente esas actividades de ganadería y agricultura habían tenido como un desgaste en el agua y que por eso pues no sería de cierta forma un problema seguir explotando pues los recursos hídricos o el lugar. Entonces, esto lo que hizo pues obviamente, y como pasan muchas situaciones, hizo que la comunidad lo viera como un llamado a la acción y empezar a actuar sobre procesos o costumbres que se estaban llevando no de la mejor manera. Entonces, nosotros todo el proceso que hicimos de investigación lo hicimos de la mano de habitantes de Cogua. De hecho, muchos de ellos empezaron a interesarse sobre el tema ambiental después de que empezó la propuesta de este título minero. Y esto pues los llevó a empaparse mucho más del tema y apropiarse de los recursos que tienen en el municipio. Nosotros lo que tenemos planteado como resultado de esta investigación es una serie de episodios para podcast que abordan de diferentes maneras la problemática que hay ahí. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es, mediante dramatizados, episodios narrativos y diferentes entrevistas, es abordar temas como educación, el contexto social y la cultura, la importancia y la historia pues, de la reserva forestal, que es un pilar para la comunidad y que protege todos esos recursos. Entonces es un poco lo que queremos hacer con esto. Y la idea también es crear una reflexión sobre cómo se cuidan esos recursos y cómo deberíamos, pues en general, valorarlos y educarnos sobre el cuidado de ellos. Bueno, ya me escuchan mejor. Sí, A ver, ya se te suponen. escucha. Listo. Vale, qué pena con ustedes.
acerca de qué trata el proyecto en sí. Yo quiero comentarles acerca de qué nos basamos para hacer todo el tema de antecedentes. Nosotros hacemos una revisión de estudios e investigaciones en relación a la importancia del ecosistema de la cuenca del río del Neusa. Y estos estudios, pues nosotros nos centramos en tres aspectos principales. El primero, que también es la base de esta mesa, es la crisis ambiental como consecuencia del empobrecimiento de las sociedades por el proceso de deforestación. Como segundo plano tenemos el desarrollo sostenible como concientización del respeto al medio ambiente y resguardar justamente los recursos naturales para no llegar a un límite, a un extremo de escasez. Como tercero también tenemos un patrimonio cultural que explora el contexto socioeconómico y geográfico de la evolución por ejemplo, su gastronomía, por el crecimiento turístico. Y bueno, con estos antecedentes construimos nuestro principal objetivo, que ya no lo contó Helen anteriormente, pero para recordar, el cual es describir la importancia de conservar el ecosistema de la cuenca del río del Neusa a través de una serie de podcasts con paisajes sonoros e historias. Bueno, pues muchas gracias por atendernos y cualquier duda que tengan sobre el proyecto, pues aquí podemos observar el río Neusa, la Cuenca y el polígono que es el que quieren, los polígonos que se quieren crear para elaborar, hacerlos como títulos mineros y pues que generaría la deforestación de la cuenca y el daño ambiental evidente. Muchas gracias. Gracias, muchas Muchas gracias, gracias. Sandra, Helen, Valentina. Gracias por su ponencia. A continuación, estoy viendo aquí en este momento a los participantes solo para confirmar. ¿Hay alguien? Omar Alfredo está en la sala. Sí. Adelante, Omar, es que no apareces aquí con tu nombre. No Perdón. apareces con tu nombre, entonces no te ubicaba. Y por eso le di más tiempo a las compañeras, porque no te veía. Pero recuerden que tienen 15 minutos para su exposición. Yo sé que es difícil, pero me toca cronometrar el tiempo para que podamos terminar. Adelante recibimos a Omar Alfredo Esparza Zárate. Él nos acompaña del Movimiento Agrario Indígena Zapatista, de la Red de Radios Indígenas y Comunitarias del Sureste Mexicano. Adelante, Omar, por favor. Bueno, pues antes que nada, gracias por el espacio. Un saludo a todas y a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan. Primero, quiero contextualizar un poco y decir que en este tema de la defensa del territorio, primero decir que vivimos en una de las crisis más grandes a nivel mundial, ¿no? Y en el aspecto económico, cultural, pero además yo creo que una de las más graves actualmente es la crisis ambiental. O sea, el calentamiento global creo que sin duda es el talón de Aquiles pues de toda nuestra especie, ¿no? A nivel planetario, yo creo que es uno de los temas más graves que estamos enfrentando hoy en la actualidad. O sea, el hecho de que en este momento puede nacer un volcán en cualquier parte del mundo, como puede haber una situación de una lluvia torrencial o sequías, como ha sido las crisis hídricas, ¿no? Son sin duda algo que estamos viviendo en la actualidad. Pero también creo que hay una crisis de la cuestión social, ¿no? Y es una situación en la que podemos vivir una guerra por el agua hoy en el mundo, ¿no? Que es uno de los temas graves. La lucha y la guerra por el agua es clara hoy en el mundo. El tema de los recursos estratégicos, el aire, el gas, la tierra, ¿no? El tema de la minería, son algunos de los temas actuales que además se han vuelto desafío para toda la especie, ¿no? Para todo el mundo. Yo creo que es importante decir que hoy todos los proyectos de comunicación, incluyendo las radios comunitarias, ¿no? Requieren una posición política clara, pero además urgente
que tiene que construir un proyecto alternativo a escala global, que dé certeza sobre todo a los jóvenes, a la juventud, para decir que sí podemos salvar nuestra casa común y las miles y millones de especies que están en ella, entre ellos la nuestra también, porque creo que es uno de los temas que hoy se vuelve clave. Lo digo porque podemos ver que llega una pandemia y miles de personas o millones pueden perecer en un periodo muy corto, ¿no? Y en mi particular punto de vista, creo que es importante tener claridad cuál es el papel de la comunicación ante la realidad tan estridente que vivimos hoy en día, ¿no? ¿Cuál es ese papel que debemos de jugar todos los proyectos de comunicación y sobre todo las radios comunitarias en la defensa no solamente de la tierra, el territorio, de la naturaleza o de lo ambiental, sino de la vida concretamente, ¿no? Y en este caso, creo que las radios, para mí en lo concreto hablaré de las radios comunitarias, en las radios indígenas o en los medios libres en el mundo, deben tomar una posición contra el capitalismo. O sea, es inevitable quedarnos callados. O sea, la vida que conocemos hoy en la actualidad está en una situación de riesgo, ¿no? Y el mundo está en riesgo, ¿no? No solo los pueblos originarios están amenazados, sino estamos amenazados todos a escala mundial. Y creo que es importante, antes de pasar a entender cómo defender o cómo construir una resistencia desde nuestros propios proyectos de comunicación, creo que es necesario dejar de romantizar y imitar a las radiodifusoras comerciales que pertenecen a grupos económicos, ¿no?, que justifican las narrativas y la bondad de este sistema que está destruyendo la casa de todos. O sea, es necesario y urgente que todos los proyectos de comunicación realmente tomen una posición política. O sea, son estas radios, son estos grandes monopolios de la comunicación que concentran la mayor parte de todos los aspectos de la vida social y política, la comunicación que atraviesa en el mundo en el que nosotros conocemos y que además disemina la cultura, dice cómo tenemos que pensar, vestir, ser, ¿no? Que además genera la música misógena que fortalece el patriarcado y que sobre todo defiende fieramente al capital mundial. Entonces, creo que es importante entender que no podemos o no tenemos por qué seguir replicando de la misma manera, de la misma forma, estas prácticas, esta cultura creada desde el poder y que de repente acabamos siendo una réplica desde nuestros propios proyectos de esta lógica que promueve el capital mundial. En México se ha encaminado en diversos proyectos de comunicación durante muchos años, concretamente en los temas de radios. Creo que hay proyectos que desafían al poder, que se agrupan en redes, que se agrupan en espacios, que son parte de organizaciones y pueblos indígenas, de colectivos, que buscan frenar este avance voraz del extractivismo, no solamente del extractivismo del agua o de los minerales, ¿no?, sino incluso de la vida, pues del extractivismo, incluyendo también nuestros cuerpos, nuestras ideas, nuestros pensamientos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una dimensión que hay que, pues, destacar. En el tema, por ejemplo, para la defensa del territorio, creo que ha sido fundamental que debemos entender que somos una diversidad de espacios y que tenemos derecho a expresarnos, a comunicarnos, y también tenemos el derecho a existir a pesar de los reglamentos, de las leyes impuestas que pasan por los congresos, que determinan los grupos de poder hasta dónde nos permiten existir. Yo creo que hay ahí una de las primeras luchas que tenemos que entender, que es poder construir una alternativa fuera de esta lógica que establece la cultura del gran
capital. O sea, nos dicen que tenemos que estar regulados, nos dicen que tenemos que pertenecer, nos dicen que tenemos que darle cierto espacio, ¿no?, a la información que diseminan estos grandes monopolios y a la información que determina el estado que tenemos que pronunciar y decir, etcétera. Quiero tocar, por ejemplo, en este tema de la lucha de la defensa del territorio. Nosotros hemos vivido en muchos momentos, hemos construido y levantado proyectos de comunicación, sobre todo en radios, pero le ha costado la vida a muchos de nuestros compañeros. Quiero recordar, por ejemplo, a Teresa y Felicitas Martínez, comunicadoras de La Voz que Rompe el Silencio en la comunidad de San Juan Copala, asesinadas en el 2008, que por cierto han sido invisibilizadas en estos años. O sea, nadie la recuerda. Tampoco nadie se acuerda del compañero Plácido Abraham López, asesinado en San Pedro Yosotato por defender su tierra y su territorio. Quiero decir que en otros proyectos de comunicación, tal vez alguien por ahí escuchó de la Rabiosa en Guajuapan de León, que fue desmontada, fue desmembrada, en ese caso por la IFETEL, para darle paso a seguir manteniendo este gran monopolio de los programas de Asir Radio y estas grandes cadenas de comunicación que existen en este país, ¿no? En los proyectos de resistencia o en los grandes proyectos, en los proyectos de resistencia que ha habido, casi siempre hemos ido construyendo proyectos de comunicación a la par de la lucha de la resistencia. Y me refiero, por ejemplo, a la radio Tlayoli en la Sierra Negra de Puebla, que fue una de las radios en el 2016 que empezó a hablar de la defensa del agua y del río Coyolá-Patzalan, que era la intención de construir un proyecto de una hidroeléctrica que desplazaría a 3 comunidades. Cuando la radio se instaló y empezó a difundir la información, el manifiesto de impacto social y ambiental, los daños ambientales que esto generaría, la radio fue agredida, fue prácticamente violentada, ¿no? Y ahí tuvimos herido a uno de nuestros compañeros. Se levantó un proyecto a la par como Radio Tlacuache, que después fue uno de los proyectos de comunicación que también generó una conciencia muy importante en la comunidad, que yo creo que han sido los papeles de los proyectos de comunicación: generar la información, poder recabar la información de diversos lados y aterrizarlas concretamente para que la gente y los pueblos determinen cuál ha sido el papel. Y sin embargo, sufrieron agresiones también nuestros compañeros. En el proyecto del relleno sanitario en Santa María Acuapan levantamos un proyecto de comunicación que se llamó, o que se llama Radio Coac, con compañeros de la propia comunidad que han hecho frente a un proyecto de un relleno sanitario que más bien es un basurero, que durante 28 años afectó y contaminó la comunidad y que hoy padecen cánceres en la comunidad. Y además está afectando a los mantos freáticos con los lixiviados que se están filtrando diariamente, y que esa agua contaminada con residuos altamente contaminantes son consumidas por comunidades, por miles de familias que habitan en la región del Valle de Tehuacán, Puebla, y que sin embargo las autoridades no hacen absolutamente nada para detener este tipo de crimen que padecen los pueblos y que han sido totalmente invisibilizados durante todo a lo largo de la historia de este colonialismo que ha venido imponiéndose a nivel y a escala mundial. Y en este caso quiero a lo mejor ir un poco encaminando ya un poco esta charla en decir que debe ser un esfuerzo colectivo hoy todos estar en una afrenta contra la crisis climática y medioambiental que estamos viviendo. O sea, que necesitamos hacer una afrenta contra la expropiación de los bienes comunes
y territoriales que hoy enfrentan los pueblos, pero que además es a niveles macros, como también lo ha hecho el extractivismo en cualquier sentido, en el tema de la salud, que buscan callar muchas veces todos los impactos que tienen, ¿no? Y yo creo que tienen que estar encaminados al tema de la autonomía. Los procesos de comunicación deben de estar encaminados a construir un proceso en la vida cotidiana hacia la autonomía. ¿Qué es lo que sí creo importante? Porque hemos vivido todos estos tipos de agravios en esta lucha, es que necesitamos un respaldo social comunitario, que necesitamos construir los proyectos de comunicación que vayan encaminando a construir una conciencia a la par de una lucha social, una lucha comunitaria en defensa de la comunalidad, ¿no? Y construir alternativas comunitarias. Las radios juegan un papel no solamente de información, las radios Omar, también tienen que jugar. Un minuto, Omar. Sí, las radios tienen que jugar un papel no solamente de acompañamiento, sino de denuncia concretamente. Los proyectos de comunicación que nosotros hemos levantado han tenido como parte fundamental la denuncia concretamente, pero no ahí termina el tema. Tenemos que pasar también a las propuestas, porque muchos de los problemas que se enfrentan nuestros proyectos de comunicación es cómo pasamos a las alternativas. Si hay un proyecto de contaminación, si hay un proyecto extractivo, si hay un proyecto de un relleno sanitario, ¿cuáles las opciones que le brindamos a la sociedad? ¿Cuáles las opciones que le brindamos a los pueblos? Y entonces yo creo que ahí requiere pues toda esta estrategia, no solamente de medios, sino de difusión de alternativas que ya se están construyendo, alternativas no solamente en la cuestión energética, en los temas de salud, en los temas de educación. Yo creo que hay alternativas diversas, alternativas que se van construyendo al día a día, pero que tienen que darle como una clara visión a lo que nosotros pretendemos desde nuestra lucha y defensa de nuestros territorios. Los territorios van más allá solamente de la tierra que nosotros conocemos. O sea, es mucho más amplio porque estamos hablando también de la casa común. Todo lo que nos va a pasar a nosotros, les va a pasar a ustedes y les va a pasar a escala mundial. Entonces, sí creo que es importante aterrizarlo en cómo construimos de manera conjunta un proyecto más amplio que nos permita frenar este avance del capital mundial que está destruyendo la vida en cada uno de nuestros rincones. Muchísimas gracias, Omar. Disculpa que te interrumpa, pero vamos sobre tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ojalá tiempo para preguntas y respuestas, pero como siempre, admirable el trabajo de resistencia, de lucha de las radios comunitarias. A continuación vamos a escuchar a Gonzalo Manuel Gálvez García. Él nos acompaña del Laboratorio de Comunicación Social Radio Itzoca. Adelante, Gonzalo. Recuerda que tienes 15 minutos. En el minuto 14 yo te voy a interrumpir para recordarlo. Muchas gracias. Selvas y cerros. Ya nos hemos dado cuenta, en años pasados hubo un incendio ahí en Sudamérica, en el Amazonas. Y no solamente ahí, ha habido incendios en Europa, últimamente por ahí en lo que es España y parte de Estados Unidos. Son incendios, vuelvo a repetir, que son provocados y algunos son por la madre naturaleza. Pero vamos a hablar directamente acá de lo que es de la región de la Mixteca, exclusivamente de lo que es Izúcar de Matamoros. En Izúcar de Matamoros, hace 40 años aproximadamente, teníamos muchas huertas frutales aquí en Izúcar. En esas huertas lo que se cultivaba mucho era el aguacate, el mango, zapote, la anona, el guamúchil, el guaje y el cuajinicuil, por mencionar algunos, pero con el crecimiento de la población, pues últimamente todas esas huertas se han venido talando día a día y lo peor de todo es que los gobiernos no hacen nada al respecto. Eso se hace durante el día y durante la noche. La gente ahora sí que sale con
su machete en mano, sale con su sierra, llega y tala. Estamos hablando de lo que es en la ciudad, pero igual en la parte rural es lo mismo. Por ejemplo, acá en Izúcar, en las colonias aledañas, antes teníamos muchos árboles de mezquite, de guamúchil, de guaje, y había un árbol que era muy fructífero aquí en la región, que lo conocemos como el trueno. Pero vuelvo a repetir, todo eso se ha ido talando, ha ido desapareciendo. Últimamente vino una persona que estaba en Estados Unidos viviendo hace más de 15 años y llega por aquí, por Izúcar, y él me hace esa mención que Izúcar ha sido talado. Y me decía, oye, ¿a poco no se han dado cuenta de eso? Pero pues a lo mejor uno como vive aquí cotidianamente no se da uno cuenta, pero las personas que vienen de otras partes sin estar aquí en Izúcar se dan cuenta y mencionan esto. Pero ¿qué pasa con esto? Vuelvo a repetir, los gobiernos no hacen caso de todo lo que está pasando ahorita aquí en nuestro municipio. Inclusive antes los ciclos de lluvia de temporal eran más largos. Sin en cambio, últimamente ya miramos que la lluvia prácticamente está desapareciendo, ¿sí? Igual pasó con los insectos que eran de temporal. Voy a mencionar algunos. Los insectos que teníamos, abundaba mucho la mariposa, el chapulín, las cueclas, que son unos gusanos comestibles, así como el chapulín, los mayates, y por ahí hay un insecto que le llamamos los miguelitos, que este insecto después del 29 de septiembre, pues prácticamente desaparece. Pero este año ese insecto, la verdad, ya no se miró por acá en los cerros. Recuerdo que antes los papás, los abuelos nos llevaban al cerro para la captura de los chapulines, porque como puedo mencionar, es algo comestible típico de la región, así como las cueclas. Son unos gusanos también que son comestibles, pero últimamente como que sí ha ido mermando, ha ido desapareciendo todo esto. Y esto se debe a la tala inmoderada que hacemos día a día. Repito, acá en Izúcar los gobiernos en turno ponen a una persona que le asignan una oficina, que es el director del medio ambiente, y esta persona pues simplemente es de oficina. Creo que lo que esperan ellos es una quincena y su cheque y más nada, porque para que anden fuera supervisando, no sé, a lo mejor hacer un censo de cuántos árboles tenemos, o si en realidad se tiene que talar un árbol por construcción, pues sacar un permiso, y ya una vez que saquen ese permiso, pues contrarrestarlo. ¿Cómo se puede contrarrestar esto? Pues si por ejemplo va a cortar un árbol de 20, 30 años de edad, pues la persona debería de donar 15, 20 árboles de una altura de 2 metros. Y fuera de eso, tener por ahí un parque ecológico donde podamos ir a plantar esos árboles. Y no solamente es plantarlos, sino tener ahí también un centro de recreación donde podamos ir los fines de semana, la semana, o a practicar ciertas actividades. Pero aquí pasa todo lo contrario, es talar y talar y talar sin que nada hagan caso respecto a alguno. Ya miramos en los pasados meses, el director general de la ONU ponía en alerta máxima a todos los gobiernos de todo el planeta. ¿Para qué? Para hacer caso de este cambio climático que estamos viviendo. Pero pues desgraciadamente esa noticia pasó desapercibida. Yo creo que los televidentes hacen más caso a lo que pasa con el señor Peso Pluma o con Grupo Firmes, es lo más interesante para ellos, pero de esto pues casi no se habla, les vuelvo a repetir. Pero nosotros como ciudadanos debemos de empezar a exigir a nuestros funcionarios públicos que hagan caso de este problema que está pasando aquí en
en la ciudad, en las zonas rurales. También en las zonas rurales, como nos damos cuenta, mucha gente vive de la tala de árboles, que no solamente cortan la leña para su consumo propio, sino también para ayudarse un poco económicamente, pero hay veces que lo hacen sin conciencia. Han talado cientos y cientos de hectáreas sin que nadie haga caso de esto. Igual los comisariados ejidales que existen en esa región rural, pues nunca se sienta a platicar con ellos, ni nos estamos dando cuenta de todo el problema que estamos causando hacia el medio ambiente, todo el impacto que está teniendo últimamente, no solamente acá en México, sino en varias partes del mundo. Como nos damos cuenta, ya en Europa se han elevado las temperaturas, que es una temperatura que ha llegado a los 40 grados, que hace años no se miraba todo esto, pero ya se está viendo. Entonces sí es muy importante que nosotros hagamos caso de todo esto que está pasando, porque no solamente es la temperatura, ya por ejemplo ahí en Turquía, si se dieron cuenta, me parece que es en Siria también, hemos tenido vientos de más de 300 kilómetros por hora. Por ahí hay unas imágenes que circularon en las noticias y en redes sociales para que nos demos cuenta del grado que tenemos nosotros, que estamos haciendo con nuestro planeta. Acá en nuestro país, pues no tiene mucho, nos dimos cuenta del fenómeno del huracán que impactó Acapulco. Sí, nos damos cuenta que, por ejemplo, acá este huracán pasó de categoría 2 a categoría 5, que fue muy devastador y se hizo en horas. Recuerden que era una tormenta tropical y por ahí un científico mexicano de la UNAM estaba diciendo que todo esto es a causa a que se ha elevado la temperatura de los mares. Entonces eso propició a que en pocas horas fuera categoría 5. Entonces, por eso yo invito a toda la gente a hacer conciencia y más que nada reforestar el planeta. Eso es lo que se pide no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. En la época de temporal de lluvia nos damos cuenta que aquí lo que es Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, hay un programa de reforestación. Entonces se le invita a toda la gente a que por sus propios medios o voluntariamente se pueda contrarrestar este calentamiento global y más que nada hacer mención que debemos de exigirle a nuestros funcionarios públicos para que vayan al Senado y se legisle en favor de nuestros árboles, que nuestros árboles, como bien sabemos, pues dependemos de ellos más que nada. ¿Por qué? Porque un árbol nos regula la temperatura, nos dan oxígeno. Por ahí mencionaba un ingeniero chileno que un árbol es como una antena de Wi-Fi, que es la que atrae la lluvia, que es lo más importante, que dependemos de ese vital líquido que es el agua, y que bien sabemos que a falta de lluvias últimamente, pues han bajado los niveles de agua, han bajado en nuestras cuencas, han bajado en nuestros ríos, han bajado en nuestras presas. Entonces sí tenemos que cuidar bastante el agua, concientizar a la gente del mal uso que se le da, porque si nos damos cuenta, pues hay mucha gente que en nuestras colonias o barrios, desde que llega el agua, pues se dedican a limpiar sus patios, sus aceras, a hacer mal uso más que nada. Entonces sí es necesario tomar medidas en eso para que pues cuidemos nuestra agua, que es nuestro vital líquido, que sin ella pues vamos a perecer. Ya ahorita hay una alerta máxima a nivel mundial que el agua ha bajado sus niveles y esto también se debe a la sobrepoblación que ya tenemos a nivel mundial. Entonces sí invito a todos a hacer conciencia y que debemos que enseñar a nuestros hijos, los más pequeños,
que son los que se van a quedar acá, que son el futuro de esta tierra, de este planeta. Enseñarlos desde pequeños a respetar más que nada a estos árboles, no solo a los árboles, al medio ambiente, empezar a trabajar con ellos. Y pues también una invitación para las iglesias de diferentes religiones, que también esto se fomente ahí en las iglesias, porque como que nos estamos alejando y estamos pensando que esto no va a suceder, y el cambio climático ya lo tenemos aquí ahora en estos días está tocando puertas. Aquí en Izúcar de Matamoros ya se dieron 2 lluvias atípicas, por así llamarles. Una fue con vientos de más de 150 kilómetros por hora, y la última fue una lluvia también muy intensa por 2 horas, con tormenta eléctrica. Entonces, sí es bien importante que nosotros, les vuelvo a repetir, pidamos, exijamos y fomentemos la cultura más que nada en nuestros hijos, porque por ahí en las redes sociales, por ahí dicen que dejemos un buen planeta para el futuro de nuestros Gonzalo, hijos, y la Gonzalo, verdad yo no un comparto minuto, esa por idea. favor. Yo creo que Gonzalo. tenemos que dejar buenos ciudadanos para el cuidado del planeta, porque si desde pequeños los enseñamos, yo creo que van a ser buenos ciudadanos y van a respetar lo que Gonzalo, un nosotros minuto, por favor. Un minuto. estamos. Bueno, pues yo creo que eso es todo. A lo mejor me faltó un poquito de tiempo. Muchas gracias a las radios comunitarias. Acá estamos desde Radio Ixocan de Izúcar de Matamoros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Gonzalo, y a la radio Itzocan por compartirnos sus experiencias. Muchísimas gracias. A continuación vamos a escuchar a Natalia Mora Cruz. Ella nos acompaña de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de México, por supuesto, y nos habla de consideraciones al momento de informar sobre cuerpos de agua contaminados. Adelante, Natalia, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a poner mi presentación. Ay, vamos a ver. Recuerda que faltando un minuto voy a activar mi micrófono para hacértelo, para recordártelo. Gracias, Muchas Natalia. A ver, ¿sí se ve la presentación? Ahora está apareciendo que se está compartiendo pantalla, aún no la vemos, aún no vemos la presentación. Ya, listo, ya está. Ok. Ok, bueno. Me llamo Natalia Mora Cruz, soy periodista y actualmente estoy estudiando en la UAP la especialización en comunicación de la ciencia. Entonces, el tema, como ya se había mencionado, son consideraciones al momento de comunicar sobre cuerpos de agua contaminados. ¿Por qué hablar sobre cuerpos de agua contaminados? Principalmente hay 3 razones. La gente se está enfermando, la gente está muriendo, y tener agua limpia en nuestros cuerpos de agua es un derecho constitucional y es un derecho humano. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, menciona que usar agua con contaminantes microbianos, sean bacterias y otras sustancias, microorganismos, provoca que se enfermen las personas de diarrea, disentería, que es diarrea con sangre, fiebre tifoidea, que es una infección intestinal muy grave, cólera, que si no se trata a tiempo, pues las personas pueden morir, y poliomielitis, que provoca que las personas se paralicen por un virus que afecta a la médula espinal. Al año mueren 829,000 personas de diarrea por la insalubridad del agua, de acuerdo a la OMS también. Tener agua de calidad es un derecho de acuerdo al artículo 6º en el párrafo 4º de la Constitución mexicana, y también es un derecho humano desde el 2010. Entonces, estas son las razones para hablar sobre este tema. Desde la especialidad he encontrado que la alfabetización científica es relevante y es necesaria al momento de estar en las radios comunitarias o en los medios de comunicación, como anteriormente ya habían mencionado,
Y se refiere principalmente al proceso de aprender conocimientos científicos, profundizar en ellos, ampliarlos y, de ser posible, tomar mejores decisiones en la vida cotidiana. Así como, por ejemplo, los medios de comunicación, al momento de darle información a la gente que necesita, pues puede tomar mejores decisiones. Es lo mismo cuando les damos estas herramientas de conocimiento científico y tecnológico. Este es un reto para las radios comunitarias, principalmente porque el locutor o el comunicólogo que esté frente al micro, pues tiene que informarse, tiene que investigar demasiados conceptos, estos tecnicismos como qué es un metal pesado, qué es un microorganismo, qué es la E. coli, qué es la salmonela, cómo afecta a las personas, cómo estas enfermedades pueden perjudicar la calidad de vida, ¿no? Y bueno, es un trabajo integral, no solamente está el comunicólogo o el locutor solo, también necesita que de la mano de los académicos, ¿no? Estas personas que se dedican a estudiar pues sobre estos temas en específico, activistas, ¿no? Que están pues ahí al frente y están dándoles eco, ¿no? Principalmente como medios de comunicación, y divulgadores científicos. Los divulgadores científicos son estas personas que tienen como la capacidad de comunicar lo que el académico lo sabe, pero desde un lenguaje demasiado elevado, ¿no? Entonces el comunicólogo o el divulgador científico, más bien, pues lo hace de una manera accesible. Bueno, eso es esa parte. Vamos a dimensionar el problema en cifras. En México tenemos 51 ríos, de los cuales sus cuencas abarcan el 65% de la superficie nacional, más de la mitad del territorio. Y de acuerdo a la estadística de la Comisión Nacional del Agua, más de la mitad de estos cuerpos de agua están contaminados en el país, incluyendo arroyos, lagunas, presas, zonas costeras. A pesar de esta situación, más de 3/4 partes del agua disponible en México se utiliza para fines agrícolas, según datos del INEGI en 2018. Entonces, imagínense, más de la mitad de los cuerpos de agua están contaminados en México y encima se sigue utilizando para fines agrícolas. Es inevitable. ¿Y qué pasa cuando consumimos este tipo de alimentos regados con agua contaminada? Bueno, de acuerdo al Fondo para la Comunicación y Educación Ambiental, pueden provocar enfermedades gastrointestinales como cólera, la hepatitis A, que es una enfermedad hepática y también es infecciosa, y la cisticercosis, que se produce por un parásito que afecta, crea como protuberancias en la piel y también puede afectar a nivel cerebral. Las consecuencias de no tratar el agua pueden ser mortales. En 2019 fue la 6ª causa de muerte en niños, de acuerdo a un estudio de la UNAM. Y según datos más actuales, de acuerdo a la plataforma Estatista, contabilizó que las infecciones intestinales fueron el 3er tipo de enfermedad más común en adultos. Entonces, imagínense, es un problema que ya está afectando a la salud de las personas y que no estamos visibilizando de la manera adecuada. Y es aquí donde entran las radios comunitarias, informando, ¿cómo? Educando a la población para que evite tirar basuras a ríos, ¿no? Y que sea consciente de sus derechos. Porque si el río de agua que está contaminado, está cerca de la comunidad, pues tiene todo el derecho de decirlo porque está dentro de la Constitución, ¿no? Y investigar con ayuda de especialistas el uso adecuado de los cuerpos de agua en función de su calidad esta. Es decir, si el cuerpo de agua está muy contaminado, ¿no? A lo mejor solamente se puede utilizar para ciertas actividades o a lo mejor no, y es ahí donde ellos pueden reclamar. Y bueno, buscar inspiración de otros proyectos que hablen sobre la importancia del agua. Ya tenemos algunos que nos dieron en la ponencia, en la primera ponencia, muy interesante, por cierto, y aquí hay algunos proyectos mexicanos que me dediqué a investigar. Por ejemplo, en internet pueden googlear, Ellas Hablan por el Agua. Es un proyecto que tiene en su página web y es un documental hecho a base de varios testimonios de mujeres que se dedican a cuidar pues los cuerpos de agua que están cerca de su comunidad y todos los retos que se enfrentan. Entonces está muy padre y es una forma de visibilizar el problema, ¿no? También aquí en Puebla está el proyecto Dale Cara al Atoyac, que todavía sigue vigente, sin embargo ha perdido fuerza desde el 2020, me imagino que por la pandemia, ¿no? Sin embargo, era un proyecto muy bueno, pues porque tenía mucha información en sus redes sociales, en su página web, a través de infografías, de videos. Se hablaba de cómo afectaba la contaminación del río Atoyac a las personas, qué tipos de contaminantes tenían, incluso podían denunciar, ¿no? Si las personas veían que alguien o alguna industria estaba tirando desechos, pues podían denunciar en la página, ¿no? Había simposios, conferencias y demás eventos para hablar sobre este problema.
Entonces es aquí donde las radios comunitarias y los medios de comunicación tenemos que hacer eco, ¿no?, de este tipo de proyectos. Y ya finalmente está Radio Cántaro, es un proyecto donde está en SoundCloud, pueden buscar en Google, y son pequeñas cápsulas, son como podcasts donde hablan de noticias sobre la importancia del agua o cómo está la situación de, no sé, los ríos en Chiapas, ¿no?, en México. Está muy interesante, y también tiene una sección que se llama Huella Hídrica, donde da datos curiosos, ¿no? De, por ejemplo, cuántos litros se invierte en hacer una chamarra de mezclilla, ¿no? Está muy bueno, entonces también es una forma de inspirarse y de tener como un ejemplo, ¿no? De qué poder informar desde una perspectiva creativa, ¿no? Y darle eco a estas personas que quieren hacer algo. Entonces, este es el granito de los medios de comunicación, ¿no? Esta responsabilidad de generar conciencia a las audiencias y de contar con agua de calidad, poner en agenda el cuidado de los ríos, lagunas, presas, etcétera, buscar ángulos que ayuden a generar una cultura del cuidado del agua, e invitar a expertos, activistas y divulgadores a que hablen sobre la importancia de esta. ¿Para qué? Pues para generar conciencia, para mejorar la calidad de vida de las personas y para que también aprendan algo nuevo. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalia, a ti. Muchas gracias por esta ponencia. A continuación, escucharemos a Ana Claudia Nepote. Ella nos acompaña de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia UNAM y de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia en México. Su ponencia, las radios comunitarias como aliadas estratégicas para la comunicación socioecológica. Adelante, Ana Claudia. Gracias Miriam. Muchísimas gracias, y gracias también a todos los que están en esta sala. Muchas gracias por la paciencia. Estoy compartiendo la ponencia. Listo. Ay. Ahora sí. Bueno, pues empiezo presentándome de dónde soy, desde dónde hablo y participo en este congreso, el cual reconozco y estoy muy agradecida e interesada por escuchar a los otros compañeros y compañeras que han compartido su experiencia. Yo en realidad trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México, acá en Morelia. Me formé como bióloga y actualmente me muevo entre las ciencias ambientales y las ciencias de la sostenibilidad. Y desde hace muchos años me dedico a la divulgación, al periodismo ambiental y a la comunicación. Desde el año 2015 hasta ahorita, hasta la fecha, colaboro con un programa semanal en la radio pública de Michoacán. Es un programa más que nada institucional que nos sirve a nosotros como escuela para dar a conocer todas las actividades que tenemos semana con semana. Aquí en Morelia principalmente nos ayuda a comunicar al resto de la sociedad en Morelia qué hacemos dentro de la escuela, qué hacen nuestros profesores, nuestros estudiantes y qué actividades culturales tenemos. Y resulta que a partir del año 2022, como parte de este gran programa nacional estratégicos, o bueno, el CONACYT tiene estos programas nacionales estratégicos actualmente vigentes y sucediendo en todo el país prácticamente en estas áreas. Pues un colega de aquí de la ENES Morelia me invita a colaborar en un proyecto relacionado con la energía y el cambio climático. Entonces, este proyecto tiene que ver con promover alternativas energéticas sustentables en comunidades rurales en la meseta purépecha de aquí del estado de Michoacán. Particularmente, este proyecto está sucediendo en un lugar que se llama San Francisco Pichátaro, que como ahí ven en la fotografía, es un lugar caracterizado por una comunidad muy importante de artesanos que trabajan la madera. Partimos de la idea de que la energía es indispensable para satisfacer nuestras necesidades básicas humanas. No digamos todo el resto de las necesidades. Por ejemplo, sin energía no sería posible este congreso prácticamente. La meseta purépecha es una región que abarca 12 municipios y más o menos el 10% de estos municipios es población indígena. Y además está lleno de zonas boscosas. Además, también cabe aclarar que San Francisco Pichátaro es una comunidad autónoma cuya máxima autoridad es la Asamblea
y pues también se rige por usos y costumbres. Está compuesta u organizada por 7 barrios que integran San Francisco Pichátaro, y cada uno de estos 7 barrios tiene un encabezado o un representante. Entonces, lo que queremos a lo largo de estos 3 años que tiene en duración, que dura el proyecto, buscamos implementar y promover adaptación de tecnologías energéticas que puedan satisfacer las necesidades de los habitantes. Y a lo largo de este tiempo nos hemos dado cuenta que en realidad la mayor parte del uso de la energía en esta comunidad está en la casa, en la preparación de alimentos, en la cocción. Por lo tanto, estas tecnologías energéticas que estamos tratando de implementar o promover son estufas ahorradoras de leña. Algo que a mí me llamó mucho la atención es que hay un componente muy importante de comunicación en estos proyectos. Ahorita cualquier persona, cualquier investigador que esté involucrado en un proyecto PRONACES del CONACYT debe cumplir con esta función de comunicación. Entonces, desde el CONACYT, que sea además el máximo organismo de gobierno que financia y apoya la ciencia y la tecnología en nuestro país, ellos consideran que necesitamos articular o organizar mucho mejor las capacidades científico y técnicas con otros actores sociales. Además, también esta comunicación nos permite integrar de manera armónica saberes, puntos de vista, conocimientos, necesidades, con nuestros abordajes más participativos y basados en la colaboración. Y además, pues se propone también mantener mecanismos activos de diseminación de los nuevos conocimientos que se están generando a partir de estos proyectos. Y por último, pues yo considero que es hacer y participar en proyectos de comunicación y de ciencia también nos permite construir sociedades más democráticas. Entonces nos acercamos, bueno, sobre todo yo, el compañero que me invitó ya tiene cierta experiencia en Pichátaro. Llevan ya muchos años trabajando ahí con pequeños proyectos, pero este proyecto que hay ahorita es el más grande. Me acerco y empiezo a conocer qué ecosistema de la comunicación hay ahí en San Francisco Pichátaro. Entonces nos encontramos con un consejo comunal integrado entre distintos comités, pero hay uno sobre el comité educativo. Y este comité educativo lo integran los distintos directores de las escuelas primarias, secundaria, bachillerato y también la Universidad Intercultural Indígena que hay en esta comunidad. Además, encontramos una disposición y un compromiso para colaborar con nosotros de manera muy abierta y muy interesada. Y también consideramos que ya existe una confianza mutua entre nuestras instituciones, es decir, las universidades y la comunidad. Este es uno de los murales que hay en esta comunidad de San Francisco Pichátaro. Y además, pues tenemos una radio comunitaria indígena que se llama La Voz de los 7 Barrios en Purépecha es Yumutsimani Huandaqueucha y se inauguró en mayo de 2017, me parece. Y bueno, ellos buscan trabajar, o nosotros buscamos trabajar de manera colaborativa y de cooperación con los profesores de la comunidad, con los jóvenes de Pichátaro, pero también con los jóvenes de nuestra escuela acá en Morelia, y también un trabajo muy importante con los radialistas, con las personas que están involucradas actualmente en la programación de Pichátaro. Algo que no aclaré es que la distancia o el tiempo que se hace entre Morelia, que es la capital de Michoacán, con San Francisco Pichátaro, es más o menos de 1 hora, hora y media aproximadamente de camino. Entonces una comunidad no está tan cercana, pero tampoco está muy lejos de la capital. El enfoque que estamos usando nosotros para entender este proyecto de comunicación es justo tratar de crear una estrategia que implique un cambio social y cultural pensado y estructurada por distintos actores que perseguimos, entre otros objetivos, que la sociedad y en particular la comunidad de Pichátaro genere e incorpore en su quehacer cotidiano pues el conocimiento que se está generando en este proyecto específicamente relacionado con el tema de la energía. Entonces, nos interesa nosotros como investigadoras, investigadores, conocer o adentrarnos a los conocimientos locales y a las tradiciones que hay en Pichátaro, reconocer sus problemáticas específicas y generar un conocimiento o generar co-conocimiento con la comunidad.
a través de talleres, consensos, diálogos, ¿no? Entonces, estamos construyendo desde una dimensión práctica acciones de divulgación de la ciencia en las escuelas y a través de la radio comunitaria. En la dimensión académica, pues este proyecto nos va a permitir profundizar en la complejidad que implica la comunicación de la sustentabilidad y en particular en temas de energía y conservación de los bosques. Y bueno, pues esto es lo que estamos trabajando. Aquí hay algunas imágenes de las actividades que ya se han realizado, que hemos estado realizando en la comunidad. Siempre es a través de talleres, de consultas y diálogos con las personas que viven en San Francisco Pichátaro. Y por ejemplo, la fotografía del lado izquierdo, pues ahí está enlistado temas muy importantes que las personas consideran. Entonces, entre ellos, el suministro de electricidad, la cocción, la conservación de alimentos, el bombeo de agua, temas de educación, de salud, desde luego el medio ambiente, y por ahí también alguien dijo lámparas solares en la escuela. Cuando hablamos de proyectos de energía, no hay que olvidar que también tenemos un término que es la pobreza energética, y es decir, no todas las comunidades y no todas las personas en nuestro país tienen las mismas condiciones de acceso a la energía. Entonces es muy frecuente que en Pichátaro incluso se vaya cada rato la luz o se queden sin energía, y eso implica que entonces se van a quedar sin acceso al agua, y el acceso al agua por mucho tiempo, pues también puede empezar a generar problemas de salud. Y bueno, con base en esto, en toda esta participación que hemos tenido con las personas, a nosotros nos interesa mantener esta colaboración con la radio comunitaria. Consideramos que cada territorio tiene su propia sinfonía, por lo que es muy importante aprender a escucharla primero para luego entender al pueblo y su comunidad. Y a partir de este entendimiento, entonces, proponer y el desarrollar una serie de programas, de diálogos y de entrevistas que nos permita comunicar los principales hallazgos que estamos teniendo en este proyecto. Entonces, también la radio comunitaria nos permite poner al centro la cultura local y también bajo un enfoque de interculturalidad, y al centro los resultados que estamos obteniendo junto con las personas involucradas en el proyecto. En Michoacán tenemos más de una docena de proyectos de radio indígena y radio comunitaria, y la primera de ellas se originó en Cherán en 1982, es la EXPUR, la voz de los pueblos purépechas. Y bueno, la radio que tenemos en San Francisco Pichátaro, y las había mencionado yo, está a punto de cumplir el siguiente año 6 años, van a celebrar los 6 años, y actualmente cuentan con una barra programática de 24 programas, todos ellos conducidos por habitantes locales de Pichátaro. Todos ellos son voluntarios, no reciben ningún pago, y en realidad la radio se mantiene gracias al compromiso y la participación de todas estas personas. Además, hay otras instituciones que también tienen su programa de radio, como es la UIM, que es la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, y un proyecto muy bonito que es el Canto de Cenzontles, que ellos ya llevan como en la 7ª temporada y generan producciones radiofónicas que cualquier radio comunitaria puede incorporar y transmitir desde sus radios. Entonces son todos estos procesos comunitarios. Yo creo que es muy importante que sigamos promoviendo, como decía Natalia hace ratito, qué otras iniciativas y programas e historias se están contando, y ellas se sigan difundiendo a través de todas estas radios comunitarias, porque son voces y experiencias que vale mucho la pena compartir. Entonces nosotros empezamos a meternos a la radio, desde luego por invitación y por esta disponibilidad de comunicación del equipo de radio de San Francisco Pichátaro. A partir de julio, apenas en julio, comenzamos a programar y a organizar entrevistas, ¿no? Entonces hemos hasta ahorita tenido hasta la fecha 5 entrevistas. Nos apoyamos en este enfoque del periodismo colaborativo intercultural, es decir, no nos interesa como UNAM o como Proyecto CONACYT tener nuestro propio espacio en radio. Para nosotros es muy importante hacer radio junto con las personas que ya forman parte de este equipo de radio. También nos gusta identificar temas de interés común, garantizar o procurar esta pluralidad de voces. Por ejemplo, en esta fotografía, ese día invitamos a 3 estudiantes que están en el Colegio de Bachilleres de Michoacán
participando en el cuidado y en la apropiación de un biodigestor que ya instalamos. Este biodigestor está ubicado detrás del último edificio del bachillerato, y con ese biodigestor se va a generar gas, que ese gas va a nutrir o se va a utilizar en el laboratorio de ciencias del COBAEM, de este colegio de bachilleres. Entonces, ese día, pues las chicas que han estado involucradas participando en alimentar y poner toda la biomasa y todos los residuos como frutas y verduras en este biodigestor, nos vinieron a platicar su experiencia y lo que piensan de este biodigestor ya instalado en su bachillerato. También quisiéramos pues seguir generando estos diálogos de media hora más o menos con las personas que se involucran en el proyecto. Nos hace falta también entrevistar a cada encargado de barrio que nos cuente cómo ve este proyecto, porque además de biodigestores y de estufas, también se han instalado una serie de paneles solares que ayudan a tener luz en el cementerio, en el panteón, ahora que acaba de pasar Día de Muertos, y también en las entradas de seguridad del pueblo. Y en una secundaria se acaba de instalar también un sistema de captación de agua de lluvia. Entonces, pues que quisiéramos a través de estos proyectos de comunicación también contribuir al desarrollo de un imaginario del Pichátaro. Ana Sí, Claudia. gracias. Del Pichátaro que queremos. Entonces también se está trabajando con una técnica de escenarios, de construcción de escenarios, e imaginarnos hacia dónde vamos y cómo nos imaginamos esta comunidad dentro de unos 5 o 10 años. Entonces, pues me parece un proyecto, pues nos facilita mucho extender nuestras voces a estas otras comunidades cercanas a San Francisco Pichátaro, que como les dije es nuestra comunidad modelo. Ahora, a través de la radio, podemos llegar a estas otras comunidades y pues no olvidar que Pichátaro es un gobierno con participación ciudadana, autónomo, regido por usos y costumbres, y nos parece muy importante esto. Pues muchísimas gracias, eso sería todo. Esta es foto de parte del equipo que estamos trabajando allá en San Francisco Pichátaro, y todavía nos queda algunos meses más por desarrollar este proyecto. Gracias por su atención. Gracias a ti, Ana Claudia. Muchísimas gracias por compartir este precioso proyecto. Y quiero agradecer a todas las ponentes y los ponentes y pues expresarles mi admiración, porque desde la lucha, desde la resistencia, como lo hace Omar, como lo hace Gonzalo desde sus radios comunitarias, desde sus radios indígenas, pero también desde la ciencia y la tecnología con aportaciones como las de Sandra, Helen, Valentina con esos productos sonoros, pero también con la difusión científica que realiza Natalia y el proyecto sin duda articulador que nos ha presentado Ana Claudia Nepote. Muchísimas gracias a todos y a todas. En este momento vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Entonces les pediría por favor que levantaran su manita si quieren hacer alguna pregunta. Adelante. ¿No tienen alguna pregunta, en verdad? Bueno, tenemos un par de minutitos. En este momento, bueno, a mí sí me gustaría, bueno, si no hubiera alguna pregunta, yo no puedo ver el staff, le pido apoyo, por favor. Según yo, sí, Sandra Gasca. Adelante, Sandra, te escuchamos. Ok, gracias, muy amable. ¿Me escuchan bien? ¿Te escuchas perfecto? ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Ah, perfecto. Sí, yo quisiera preguntarle a Natalia sobre su trabajo en consideraciones al momento de informar sobre cuerpos de agua contaminados. Me parece también muy interesante su ponencia. ¿Cómo lograr esa sensibilización en la comunidad? Pues también ella dentro de su proyecto periodístico, comunicadora social y todo. ¿Cómo se siente como con ese esfuerzo, que a veces es un esfuerzo tan agobiante, como que es una lucha que uno a veces no percibe como que en realidad tenga un impacto, y en qué se apoya para poder seguir avanzando en esto tan importante que es realmente el agua contaminada y cómo afecta a toda la sociedad? Gracias, Sandra. Adelante, por favor, Natalia. Pues realmente
hay que estar en comunicación con las personas de la ciencia, ¿no? Porque ellos saben tantas cosas, han investigado tanto y a veces uno no presta atención, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he sido reportera y yo conocí hablar del río Atoyac o de la presa de Valsequillo porque dice, ah, pues tiraron un muerto en la presa, ¿no? O tiraron un muerto en Atoyac. Y yo, ajá, ¿y qué más, no? Me he puesto a investigar y son ríos que están muy contaminados, pero solamente están en las tesis, ¿no? En los artículos científicos. Y los periodistas, al menos aquí en Puebla, pues rara vez se van a buscar o a leer, ¿no? Una tesis o un artículo o a preguntarle, oye, es que yo no entiendo, o sea, aquí a qué se refiere, ¿no? Cómo estos desechos tóxicos, estos metales tóxicos pueden afectar el agua, ¿no? No sé, del río Atoyac, por ejemplo, ¿no? Que tiene como 15 metales pesados, presentes en el agua desde 2022, el último estudio que se hizo, y nomás fue la nota, así como de, ah, pues tiene estos metales pesados, ajá. ¿Y cómo afecta el arsénico, no? ¿Cómo afecta el plomo? Entonces es una tarea de estar en mucha comunicación con la comunidad científica y también un compromiso muy grande de leer y leer y leer y leer y leer y entender, pues que dimensionar, ¿no? Cómo esto puede afectar. Entonces, pues eso sería lo que yo hago, ¿no? Yo todavía estoy en proceso de comprender un poquito más sobre la ciencia, ¿no? Y pues sí estoy desarrollando ahí un proyecto que es un reportaje, pero pues todavía está, ¿cómo se llama? En proceso y ya comentaré cómo me va, pero pues sí, a mí me encantaría estar en comunicación con todos ustedes porque siento que todos vamos en la misma dirección y podríamos retroalimentarnos muy bien con todas nuestras ideas que tenemos. Gracias, Natalia. De igual forma, sí lo percibo. Todos vamos en la misma dirección desde distintos esfuerzos. Adelante, gracias, Natalia. Adelante, Frederic Chaparro. Tienes tu manita levantada. Tienes tu manita levantada. Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Mi pregunta es para Ana Claudia y es que me parece curioso el concepto de co-construcción de conocimientos con las comunidades y en sus territorios. Y tengo una duda y es cómo hacemos entonces nosotros en ese proceso de construcción de procesos comunicativos para que las cosmovisiones de esos territorios a los que estamos ayudando a comunicar no generen, digamos, un proceso, no sé, de choque o de malentendimiento, ¿no? Sí, por eso este proyecto tiene este enfoque participativo y colaborativo. Es decir, y bueno, también esta política que ahora hay de este Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por exigir casi, o pedir a los proyectos que tienen que comunicar sus resultados. Como decía Natalia, no es solo publicar la tesis, el paper y ya se quedó ahí, sino que ahora tienes que comunicar usando un lenguaje diferente, más comprensible y como dices, muy bien, sin llegar como con este rol de que somos los expertos y entonces ahora sí todo pichátaro tiene que pensar como yo pienso, ¿no? Hay mucho ejercicio detrás de escucha y una de las limitantes que se me olvidó mencionar ahorita en la presentación fue que desde luego pues yo no hablo purépecha, entonces el lenguaje, no solo el lenguaje técnico a un español mucho más utilizado, sino nada más es no solo olvidarte el lenguaje, olvidar tecnicismos, sino además construir significados, ¿no? Hacer una divulgación o una comunicación de la ciencia pertinentemente social para el lugar en donde estás. Yo creo que requiere también mucho aprendizaje de los propios investigadores e investigadoras. Estar visitando continuamente a la comunidad, saber cuáles son sus problemas, sus preocupaciones, sus vidas cotidianas, sus fiestas, cómo celebran la vida o celebran lo que tengan que celebrar. Entonces, es bien importante esto, a eso nos referimos como co-construcción, que no solamente es ir y dar cierta información, sino nosotras mismas, al involucrarnos en ese proyecto, nos estamos empapando de un montón de conocimientos y puntos de vista que hay en la comunidad también, y que eso es muy importante saberlos escuchar a ellas y a ellos. Entonces, a eso nos referimos con este Gracias, enfoque. Ana. Lamento interrumpirte, pero van a entrar a ocupar la sala
Entonces, es así como llegamos a esta parte final de esta mesa de trabajo. Agradecemos nuevamente a todas las y los ponentes, así como a las y los asistentes a este cuarto Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2023. De igual manera, les invitamos a consultar el programa de actividades para seguir participando. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Disculpe Muy que buenas los tardes. interrumpa, pero todavía nos queda una última actividad. ¿Les pedirá de las Bien, últimas? Sí, adelante, profe. sí, adelante, por favor. ¿Quieres dar las instrucciones, por favor, para cerrar la sala? Bueno, para cerrar la primera sesión. Gracias. Sí, para tener constancia y evidencia de esta actividad, les pido de la manera más atenta que todos o los que puedan enciendan su cámara para tomar una captura de pantalla. Perfecto. En este momento tengo 2 cuadrículas, entonces van a ser 2 capturas de pantalla. Comenzamos en 3, 2, 1. Listo, ya tengo el primer pantallazo. Permítanme, voy con el segundo. Tres, dos, uno, pantallazo. Perfecto, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias.